Shalom, mis amados. Un placer saludarles. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un gran honor y un gran placer, de verdad, poder estar aquí compartiendo este comentario de esta semana llamado Temurano, Parashat Temurá, dentro del ciclo de la Torá, la porción número 19. Estamos aprendiendo de estas porciones cada semana, comentando cada porción cada semana, y así poder nosotros crecer también como hijos del Eterno. Así que hoy estaremos viendo, como hemos dicho, la Parashat Terumá, perdón, Parashat Terumá. Y le hemos colocado como título a este comentario del día de hoy, el santuario interior, el Mishkan interior. Es bien sabido que la porción Terumá comprende desde Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19, en su primera lectura. En su segunda lectura comprende de Primera de Reyes 5, verso 26 al 6:13. Pero también se le añade una tercera lectura que es en el Brit Hadashah, pacto renovado, lo que conocemos nosotros como el nuevo pacto, y se lee Segunda de Corintios 6. A este engranaje de estas lecturas se le llama la lectura pública de la palabra. Cada Shabbat se lee públicamente en cada jurisdicción, en cada congregación, en cada sinagoga, en cada lugar de reunión, que los hijos del Eterno se reúnan. Se lee la lectura pública de la palabra cada semana en un ciclo bien establecido por nuestros sabios. Así que hoy vamos a iniciar inmediatamente. Esperamos que sea de gran bendición, mis amados, para ustedes, que podamos tener un conocimiento más acabado, con la única idea y objetivo de nosotros poderlo por acción. Nada más si no se quedan en la mente, nada vale si se quedan las ideas solamente. No hay que traducir eso. Acciones concretas, acciones prácticas en nuestra existencia. Así que iniciemos con una frase del mismo verso, de la misma porción, perdón, que estamos leyendo. En Éxodo 25:2 dice algo extraordinario, de donde se toma nombre de esta porción. La Torah dice: dile a los hijos de Israel que me traigan una terumá. Escuche bien, que me traigan una terumá. La palabra terumá, donde se toma esta porción, significa un tributo, significa un regalo. También significa literalmente algo edificante. Una de las expresiones de nuestra adoración al Eterno es cuando nosotros le damos a Él algo. En este caso, algo edificante. Eso algo edificante tiene mucho arrastre y mucho significado. Es algo que sea conforme a lo que Él ha establecido. O sea, usted le dará a Dios conforme a lo que Él ha establecido. Por tanto, que esta porción, la porción de esta semana, habla básicamente de la construcción del tabernáculo, de los materiales y los componentes que se donaron, que se dieron de una manera voluntaria de parte de los hijos de Israel para la construcción y para la edificación del santuario en el desierto. Esto es muy significativo, ¿no? Es por eso que dice la Torá, literalmente también en esta porción, en el verso 8, capítulo 25 de Éxodo, dice: me harán un santuario. Esto es muy importante, dice: me harán un santuario, ya que el motivo de toda esta porción era la edificación del santuario y lo que el pueblo le estaba dando al Señor para edificar ese templo. Dios espera entonces que nosotros le demos algo para la edificación de los espacios sagrados. En otras palabras, los espacios sagrados, los templos, en este caso el tabernáculo, que era un templo móvil, temporal, fue construido y fue edificado por un esfuerzo mancomunado de una comunidad, de un pueblo completo que dio a Dios de lo que tenían
para poder entonces cumplir con la ordenanza, con el llamado que el Señor le estaba haciendo. Es por eso que dice, me harán un santuario, pero dice algo poderoso luego, dice, y habitaré en medio de ellos. Aquí hay como una dicotomía, que hay algo como medio extraño, que no es extraño en sí, pero que no está como que no encaja bien. Debería decir el texto que él habitará en el santuario, pero él dice otra cosa. El Eterno dice que él habitará en medio de ellos. Esa palabra habitaré da el nombre, viene a la mente inmediatamente, salta a la mente literalmente la presencia del Eterno, que era conocida como la Shejinah. Se trata del mandato, mis amados, de construir entonces la presencia divina, ya que el motivo por el cual construir el Mishkan era para que la presencia misma del Creador habitara, no en el tabernáculo, sino en nosotros. Es decir, que el tabernáculo en el desierto, el Mishkan, y luego el Beit HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén también, la idea era que la gloria, la kavod, la presencia manifiesta del Eterno, su inmanencia divina, morara, permaneciera en ese lugar. ¿Pero en qué lugar? En el templo, no, en medio nuestro. La lectura literal del texto en hebreo es bien significativa. Implica literalmente que Elohim deseaba una morada en esta realidad natural, material que nosotros vivimos. Dentro de los contextos hebreos le llama en los mundos el reino inferior. El Eterno quería una habitación, una morada. Es por eso que dice literalmente el verso, como dije, que él no habitaría en el santuario. Él ordena que le hagan el santuario, pero él dice que habitará en medio de ellos. Debería decir en medio de él, o sea, dirigiéndose al objeto construido que era el santuario, pero él dice otra palabra. Él dice en ellos. Habitaré entre ellos, o habitaré, como dice el original, dentro de ellos. Aquí está el misterio de esta porción. Es que la intención original del Creador siempre ha sido habitar en nosotros, su pueblo, cada uno de nosotros que está escuchando este comentario. No en un lugar inanimado, por así decirlo, como el templo. Ya que el templo es sagrado porque el Eterno habitaba en ese lugar. Pero era una, por así decirlo, una tipología, era una sombra, era una imagen vívida de la intención divina, mis amados, de habitar en nosotros, en humanos. Ya que literalmente, como veremos, voy a profundizar un poco más en esto, nosotros somos también un templo, somos un Mishkan. Por eso el título de este comentario, el santuario interior. Nosotros somos esa tipología de ese santuario. La idea del Eterno siempre ha sido que nosotros somos el santuario y que la intención de él es habitar en nosotros. En otras palabras, el habitar dentro de ellos. Como dice la Torá, en medio de cada persona, literalmente, que busque servirle a él. Esto significa que cada hijo de Hashem, del Eterno, tú y yo, mis amados, se le ordena convertirse en un santuario de la presencia divina. Esta idea es bien conocida a través de toda la Torá y de los grandes rabinos de Israel, los sabios de Israel a través de la historia. Por ejemplo, mire, el rabino Isaac Horovitz, conocido como el Zelá,
señala algo extraordinario. Mire qué dice, lo voy a citar. Él dice, esta frase la tomamos de Jabá, una página en internet, donde ahí el Shelat cita comentando la porción terumá que estamos comentando. Él dice lo siguiente, dice, ellos harán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Lo que leímos ahora en Éxodo 25:8. Y él dice, el versículo no dice, y voy a morar dentro de él, o sea, dirigiéndose al santuario, señalando el santuario, sino, dice nuestro rabino, y voy a morar dentro de ellos. Esto es muy importante. Dentro de todos y cada uno de ellos. Fin de la cita. Puede verlo aquí, que este rabino también, rabino ortodoxo, enseña esta idea de que nosotros, literalmente, el pueblo Hashem, el pueblo del Eterno, somos el templo de Hashem. La intención original era que Él habitara en nosotros, en cada uno de nosotros. Sí, hombres de carne y hueso como usted y yo. Usted mismo, mi amado, mi amada, Él es el templo de Dios. Entonces Pablo toma esta misma idea. Pablo parece que conocía esto. Es por eso que a la comunidad de Corinto, él le dice en 2 de Corintios 6:16 lo siguiente, le dice, ¿qué acuerdo tiene un templo de Elohim con los ídolos? Él hace una pregunta, ¿qué coinonía, qué acuerdo, qué comunión tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque tú eres un templo del Elohim viviente. Él lo dice ahí claramente. Tú eres un templo del Elohim viviente. Así como Elohim dijo, habitaré en ellos. Usted ve, él está citando, como de costumbre, como un buen maestro hebreo, como un buen rabino, como él era. Él está mencionando, afirmando lo mismo que dice el verso de Éxodo 25:8. Él está citando literalmente aquí, Éxodo 25:8. La costumbre de los maestros hebreos, de los rabinos, es que lo que ellos enseñan es corroborado porque está escrito en la Torá. No al contrario, no en el Nuevo Testamento, no. En el Nuevo Testamento no, en la Torá. Así que Pablo dice, tú eres el templo del Elohim viviente. Y así como Elohim dijo, habitaré en ellos y caminaré en ellos, caminaré en ellos. Ahora, eso es algo como contradictorio. ¿Cómo el Eterno puede caminar dentro de ti? Bueno, podemos llegar a ciertas conclusiones. Permítame seguir avanzando un poco para poder llegar a donde yo quiero. Usted va a poder descifrar cómo Él camina dentro de ti. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. O sea, depende de tu capacidad, habilidad de ser templo. Es lo que está diciendo aquí básicamente. Dependiendo de tu habilidad, de tu capacidad de entender que eres templo, de caminar en él habitará en ti. Y yo así seré tu Elohim y ustedes serán mi pueblo. O sea, el caminar en él. En otras palabras, escucha muy bien, el servirle a él representa, nos constituye en templo. Cuando le servimos a él conforme al diseño que él ha establecido, que es su palabra, que es su Torah, usted se constituye, mi amado, mi amada, en templo. Usted se constituye en pueblo, en Am Israel. De igual manera, un gran rabino, escritor de grandes obras, llamado Rabí Sneur Zalman de Liadi, un gran escritor prolífico, escribió un libro muy famoso llamado el Tania. Dice lo siguiente también en cuanto a este tema. Él dice, de esto se trata el hombre. Y este es el propósito de su creación y de la creación de todos los mundos, más altos y más bajos, que se haga, dice, una vivienda
para Elohim en los reinos inferiores. Esta era la idea. La idea del Eterno era que usted y yo fuéramos el templo. No era el templo físico, el santuario movible y luego el templo de sus muchas versiones que se han hecho, sino que la idea era el templo, que el templo fuéramos tú y yo, que Él habitara en medio nuestro, en nosotros, dentro de nosotros. Y al nosotros ejercitar el servicio a Él a través de la Torá, podamos entonces convertirnos en pueblo de Él y Él en nuestro Elohim. Así que, de la igual manera, hay otro gran rabino llamado el Rebbe Nachman de Breslov que dice algo también poderoso. Él dice lo siguiente en una gran obra llamada el Likutei Morahan. Él dice lo siguiente: Elohim habita en los judíos, dice, en los adoradores de Él, los que son nacidos de nuevo. Que todo el que ha nacido de nuevo es un Yehudí, Pablo dijo, en su interior. Así como una persona se viste de vestidura. Escuche muy bien. Elohim habita en los judíos, en los Yehudim, así como una persona se viste con una vestidura. ¡Wow! ¡Qué tremenda imagen nos da aquí el Rebbe Nachman de Breslov! ¡Wow! Nosotros somos, por así decirlo, esa vestidura de Él. O Él es, o no, mejor dicho, Él es nuestra vestidura. ¡Qué lindo! Él es nuestra vestidura. Sí, me viene a la memoria inmediatamente cuando el Eterno nos dice que cuando Él creó a Adán, lo coronó de gloria, dice. Lo vistió de luz, de su presencia, de su Shekinah. Era la idea esa de que Adán, cuando fue creado, era el depositario, el que albergaba la Shekinah, la presencia divina. Esa ha sido la intención del Eterno siempre. De igual manera, el rabino también Jaim Bologin hace un comentario, mire, poderosísimo. Él dice lo siguiente: si alguien se santifica apropiadamente, escucha bien, si alguien se santifica, a eso se refería Pablo cuando hablaba de que Él camina dentro de ti, que tú eres el templo de Él, que cuando tú vives conforme a la santidad, que es obedecer la Torá, Él entonces, mi amado, vivirá en ti. Es por eso que este gran rabino llamado el Jaim Bologin dice que si alguien se santifica apropiadamente a través de la ejecución de las mitzvot, usted ya entendió, entonces él mismo es el Beit HaMikdash en sí mismo. Él es el templo de Dios en sí mismo. Porque esta es la verdad con respecto a los sadiquín, a los sabios, a los justos, a los que caminan conforme a la Torá, a través de las obras que son deseables por el bendito. ¡Wow! ¡Qué tremenda frase! Esto fue dado en un libro llamado el Nefesh HaHaim. Nos dice claramente que a través de la obediencia a los mitzvot, que a través de la obediencia, de la ejecución, es que nosotros nos santificamos propiamente. Entonces, cuando caminamos en las mitzvot, en los mandamientos, entonces nosotros nos constituimos, dice, en el Beit HaMikdash, en el templo sagrado. Cuando nosotros estudiamos, mis amados, todo lo que se hacía en el templo, por tanto, entonces, todo lo que se hacía ahí es importante. Nos da una idea clara de qué nosotros debemos hacer. Todo lo que se hacía en el templo es compatible a nuestro caminar, a nuestra santificación aquí. Todo lo que se ejecutaba, por ejemplo, ahí había caridad, ahí había oraciones, sacrificios, ahí había estudio de Torá, ahí había pureza, y ahí había muchas funciones disímiles dentro del área del templo que deben ser parte piadosa, práctica de cada individuo, que es el templo viviente a Hashem, que somos tú y yo. O sea, al igual de lo que se hacía ahí físicamente, todo esto mencionado,
De igual manera, cuando nosotros ponemos por práctica en nuestro templo personal cada una de esas actividades, nos constituimos entonces en el templo de Hashem, aceptable, apropiado, como dice el gran rabino. De manera que la Torá, la caridad, las oraciones y los sacrificios son elementos esenciales del templo. Y son elementos esenciales de nosotros, literalmente, que somos el templo del Elohim viviente. También son elementos esenciales para nuestra relación con Hashem. Así que permítame yo poder traducir esto en términos prácticos de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la Torá. Quiero comenzar con la Torá. La Torá se guardaba y todavía se guarda en las sinagogas en un rollo en el templo y en la sinagoga. Se guarda en un mueble bien hermoso y se guarda ahí el rollo. Y ese lugar era el corazón del santuario. De igual manera, las tablas de la Torá se guardaban en el Aarón y era custodiada por 2 querubines, ¿se acuerda? Esto es la misma idea contigo y conmigo. Es lo que está diciendo el Señor. Esto se asemeja a la Torá que debe ser guardada en nuestro corazón, mi amado. Tal como está escrito en el Salmo 119, 112, dice: he inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos para siempre y a cada paso. O sea, eso no era algo solamente del templo, era algo que Dios quería que tú en tu corazón guardaras cada palabra, cada mitzvot, cada ordenanza, cada juquín que Él te ha dado y lo pongas por obra en tu vida práctica, en tu vida real, en lo que haces día a día. Que cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, esté ordenado por los mandamientos. Era una tipología de tu deber para servirle a Él. También se enseña que la Torá, en nuestro pueblo, la Torá y el santo bendito sea Él, son uno. Porque la Torá es la sabiduría y la voluntad de Hashem. Al convertirnos en uno con la Torá, o sea, que obedecemos los mitzvot, nos convertimos en uno con Elohim, tal cual nos enseña y como hemos leído del Baal Shem Tov. Y debemos convertirnos en una Torá viviente, ya que esa era una de las enseñanzas básicas del Baal Shem Tov, de ese gran rabino, que le enseñaba que debíamos convertirnos en una Torá viva. Pablo también utiliza este mismo verso. Somos cartas leídas del Señor. La oración y los sacrificios también tienen una significancia importante. Los sacrificios y las oraciones se ofrecían 3 veces al día, básicamente en el templo. También deben ofrecerse entonces en nuestra vida diaria. 3 veces al día en nuestro templo personal. Lo que está tratando de enseñarnos el Señor en el día de hoy es que también nosotros debemos adoptar esto mismo. Y eso lo aprendemos no solamente lo que se hacía en el templo, sino que Daniel también, como era un sadiquín, hacía lo mismo. Daniel, en el capítulo 6, verso 11, en algunos lugares, en algunas Biblias está en el verso 10, nos dice que él se arrodillaba 3 veces al día en dirección al este, o sea, en dirección al templo, porque en el templo se oraba 3 veces al día. Había un orden bien establecido ya, que se oraba 3 veces al día. Él oraba a la misma hora que se oraba en el templo. ¿Puede verlo ya? Así está escrito también en el Salmo 55. Dice: invocaré a Elohim, dice. Invocaré al Eterno por la tarde, por la mañana y al mediodía. Ahí están las 3 oraciones. El orden en las oraciones. Es por eso que a los documentos, a los libros de oración se le llama sidur, que significa orden.
igual que el ceder que hacemos en la fiesta de Pesaj, que viene ya próximamente, que observamos un ceder de 15 pasos. Asimismo, en las oraciones hay un orden ya preestablecido. Y este orden se aplica 3 veces al día. El Señor nos está llamando a que nosotros seamos un templo funcional. Tal cual como el templo operaba, así también nosotros debemos operar. No solamente al escuchar la Torá, no solamente al orar. La Biblia dice literalmente también, el profeta Isaías dice, mi casa, usted sabe que la casa somos nosotros. Mi casa se llamará casa de oración. Es lo mismo con el servicio del incienso, que era asemejado a nuestras oraciones que ascendían al trono de Hashem. Nuestras oraciones son medidos, por el incienso, perdón, es una tipología de nuestras oraciones. El versículo 2 del Salmo 141 dice, que mi oración sea puesta ante ti como el incienso. ¿Puede verlo? Era un servicio también que se hacía en el templo, pero era una tipología espiritual de nuestras oraciones. De igual manera los sacrificios. Los sacrificios corresponden al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Es interesante notar que nuestro pueblo ha enseñado por mucho tiempo que, mis amados, mis amadas, que el arrepentimiento fue una de las 7 cosas que Dios creó antes del mundo. Fue un recurso que creó antes de crear todo. Y los sacrificios son una tipología de arrepentimiento. Lo dice el Salmo 51. Salmo 51 dice, los sacrificios de Elohim son un espíritu, dice, quebrantado. Dios ama al que se quebranta. Dios ama al que vuelve, al que retorna, al que se arrepiente de lo que ha hecho mal, al quien ha dañado, a quien ha avergonzado en el camino, y vuelve y repara todos sus malos pasos, sus malas acciones. Lo mismo pasa con la caridad. Lo mismo pasa con el dar. En hebreo, la palabra caridad es sedaká. Se nos ordena a nosotros en esta porción de darle a Dios para construir el tabernáculo. Por tanto, la sedaká es un elemento para construir nuestro tabernáculo, parte importante. Es interesante que la palabra sedaká literalmente significa justicia o hacer un acto de justicia, ya que los justos o los sadiquín, ¿qué hacen? Justicia. Los justos, los que han sido denominados justos, son los que ejercitan la justicia. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Yeshua mismo, nuestro maestro, el Melech Mashiach, estableció que en Mateo 23, no sé si se acuerda, que él estaba reprendiendo a los fariseos porque diezmaban la mente, el eneldo, el comino? Y él dice, eso hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Pero ustedes se han olvidado de los 3 principios más importantes de toda la Torá. Y ahí él comienza y enumera los 3 principios más importantes de la Torá. Y él dice que eran la justicia, ¿se acuerdan? La gracia y la fe. Es por tanto que cuando nosotros vivíamos en el cristianismo y nos enseñaban, bueno, la Torá ya está molida. La Torá no tiene nada que ver con la fe, la Torá no tiene nada que ver con la gracia. Es contrario a esta declaración del maestro, de nuestro rabino, que es Yeshua, que enseñó que el que verdaderamente vive en fe, vive en justicia y vive en la gracia de Hashem, son los que obedecen los mandamientos del Señor. Y aquí es que está la clave de entender todo este engranaje, de construir un templo que el Señor nos está enseñando en el día de hoy. Así que el Señor es un Elohim de amor, mis amados. Que en su mente Él quiere traer justicia social.
ya que él piensa que es un derecho legal de que todo el mundo tenga ropa, tenga techo, tenga comida. Nuestro Dios es un Dios bueno, que ayuda a la viuda, que ayuda al necesitado, que ayuda al que tiene alguna adversidad, algún problema. Por tanto, nosotros que somos sus hijos y somos su templo, también debemos operar en esa manera. Debemos ayudar al necesitado, a la viuda, a los huérfanos en su aflicción. Este mandamiento no se asocia solamente con el dinero y ahí mucha gente se pierde. Bueno, si usted tiene dinero, de dinero, porque el dinero es para ayudar básicamente. Pero no se trata solamente del dinero aquí. La fuente de este mandamiento es cuando el Eterno estipuló en la Torá recoger un décimo de las ganancias de su pueblo durante 3 años y distribuirlos entre los levitas que no tenían herencia y los necesitados en medio del pueblo. Justicia social. Es interesante notar que cada vez que un rey se entronaba en Israel, establecía reformas de caridad. Quizás a veces también libertaba a los presos, pero básicamente ayudaba a los necesitados cuando entraba un nuevo gobierno, porque la intención del Eterno siempre ha sido el derecho legal de que todo el mundo tenga techo, ropa, alimento, que sus necesidades básicas sean suplidas. Y si somos un pueblo, somos nosotros los que tenemos que, conforme a como el Señor nos ha prosperado, uno de los atributos del templo de Dios que somos nosotros es dar caridad, es la sedacá, dar sedacá. La Torah nos enseña y nos dice en el Deuteronomio 15:11 esta gran verdad, mis amados. Nos dice: abres tu mano, está hablando del Señor, al hermano pobre. Dice: abre tus manos al hermano pobre y necesitado de la tierra. Aquí el Señor está exhortando a abrir nuestra mano. Esto es un hebraísmo de darse de acá, abrir la mano. Dice también Deuteronomio 15:7. Dice: no cierres tu mano al mendigo. Por lo tanto, se estipuló en el templo que se recogieran donaciones y se distribuyeran a los necesitados. Como está escrito, mire que está escrito en la Torá. Deuteronomio 12:11 dice: al lugar que Hashem, tu Elohim, eligió como morada de su nombre, así llevarás todo lo que te mandó. Tus ofrendas ascendentes, ahí menciona lo que él le mandó dar. Tus ofrendas ascendentes, tus sacrificios, tus diezmos y los regalos de tus manos y todas las posesiones selectas que hayas prometido a Hashem. Los votos que tú has hecho. Es importante que entendamos también que con o sin templo, como nos encontramos en el día de hoy, debemos considerar lo importante que es ayudar a nuestro prójimo. Un verdadero templo a Hashem, un verdadero templo apropiado, como nos dice el rabino, que obedece las mitzvot. Su obediencia está enfocada en el prójimo. Ellos también, y no solo nosotros, somos un santuario para la presencia divina. Al comprender, al entender, al tener una conciencia que somos canales importantes para que Elohim habite en la tierra, debemos tener conciencia clara de nuestro papel, del papel que debemos jugar en esta tierra. Somos el santuario del Eterno, donde Él quiere que la presencia de Él llegue a otras personas. Es por eso que la caridad, el sedacá es parte importante de nuestra actividad como templo. En otras palabras,
El templo físico es un reflejo del templo interior de la nación. Lo que se hacía en el templo físico era la representación de lo que pasaba dentro de nosotros. Los dos templos fueron destruidos porque no reflejaron la presencia de Shem. ¿Se acuerdan que fue destruido el templo? El templo fue destruido por el odio infundado que había entre los hermanos. Había discordia entre los hermanos, odio infundado. ¿Qué es un odio infundado? Sin ningún fundamento, sin ninguna causa. Se odiaban entre hermanos. Nuestro propio maestro nos enseñó que el elemento distintivo de nosotros como pueblo sería que nos amáramos los unos a los otros. Pero vemos hoy día cómo nosotros nos refutamos uno a otro, vivimos peleando, vivimos juzgándonos unos a otros, vivimos separándonos los unos de otros por cualquier cosa que pase. La intención del Eterno es que estemos unidos, ya que somos la esencia misma en esta tipología del templo de lo que Él quiere hacer en la tierra. Cada vez, si usted observa que el templo fue destruido, el pueblo caía en exilio. El pueblo era llevado fuera de la tierra. También se puede decir lo contrario, que cuando el pueblo caía en el exilio, el templo era destruido también. ¿Usted cree que esto es casualidad? No, es una tipología del templo interior, de nuestro manejo, de nuestra mayordomía, de nuestro servicio como templo. Ya que lo mismo que era arriba es abajo. Así como el templo se asemeja al ser humano, como hemos hablado, también se asemeja al cielo, también como está escrito. En el Salmo 11:4 la Biblia nos dice, la Torá nos dice, Hashem está en su santuario, en su santo templo, el trono de Hashem está en el cielo. Por tanto, el templo era un reflejo del templo celestial también. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando nosotros, en nuestro templo interior, vamos y operamos en el servicio adecuado a Él, basado en lo que le hemos dicho, en el servicio, un servicio de Torah, de guardar la Torah en nuestro corazón, de orar, de ser teshuvá, de ser personas dadivosas, que extendemos nuestra mano, abrimos nuestra mano al necesitado, conforme a como Dios nos haya ayudado. De esa manera alineamos el templo celestial, el templo físico y el templo interior de nosotros. Y es en esa circunstancia que cuando eso compagina perfectamente, la Shekinah del Eterno, la presencia de Dios desciende y habita en nosotros. Eso es lo que Él está tratando de decir aquí. Es por tanto que con el mandato de hacer el santuario que Dios nos está enseñando en el día de hoy, Elohim nos está pidiendo, mis amados, que hagamos de este mundo un hogar para Él habitar. El santuario es un lugar sagrado, apartado, adecuado para que Él habite, pero para que Él pueda manifestarse, ser visible a la humanidad. Obviamente, el mundo entero está lleno de la presencia de Hashem. Él está en todas partes. Ahora, ¿cómo yo compagino esto? Es que estar en todo el mundo no significa que Él habite en un lugar. Él está, aunque está en todo el mundo, como también la Torá nos enseña, Él no habita en todo el mundo. Él solamente habita en lugares santos, en lugares que se han consagrado al servicio a Él, mis amados, que viven adecuadamente las esposas, que viven en oración, que viven en justicia. Mis amados, que cuando cometen una transgresión a los mandamientos, hacen teshuvá, que cuando van a tomar una acción en su vida, van a dar un paso en su vida, cualquiera que sea,
van a hablar algo, van a pensar algo, lo que va a pensar, lo que va a hablar, lo que va a hacer es conforme a la Torá. Son personas que ayudan al prójimo, que ayudan al necesitado, que están presentes siempre, que están para ayudar, para servir. Eso es el templo de Hashem. Ese es el llamado del día de hoy. La idea de esto, de que estar en un lugar como el Eterno está en el mundo, pero no habita en todo el mundo, viene de la palabra shahan, que es el verbo que significa en la Torá descansar o acostarse. Se ha traducido como morar. De ahí viene la palabra Shejinah. La palabra Shejinah. De la palabra Shahan procede la palabra Shejinah, que significa presencia, que era tipificada. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? No tiene nada de antiguo, pero se le denomina de esa manera. Representado era en la nube, cuando la nube descendía en el santuario. Qué lindo. Ya que la idea del Eterno era siempre habitar. Tener una morada, algún lugar donde se le note. Cuando el Eterno habita en alguien, se le nota. Esa es la idea. El morar es que se te note marcadamente. Él habita donde él sea notado, donde se le permita ser notado, donde se le permita ser querido y donde se le permita ser respetado. Todo el que respeta, todo el que quiere, anhela y permite que él se muestre, puede dar indicación de que él está ahí, de que él mora ahí, no que está ahí. ¿Puede notar la diferencia? Este mundo material literalmente es lo opuesto al santuario. Es por tanto que ser santuario, Mishkan del Eterno, tiene que ver, mis amados, un templo interior bien formado, bien estructurado bajo el servicio a Hashem. Tiene que ver con una contracultura. Tiene que ver con una contracultura. Usted no puede ser templo y operar diferente a lo demandado, a lo que el templo hace. ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es el ejemplo? El templo físico, como hemos visto. Todas las actividades que se hacían ahí es similar a la construcción de un recipiente apropiado para que la luz pueda albergar. Para que la luz pueda estar en un lugar, se necesita un recipiente apropiado. La Torá dice, en la porción que estamos leyendo, pone muy bien, en Éxodo 25:27 dice, piedras de relleno para el efod y para la coraza. Escuche muy bien, el peto. Se le llama también coraza de justicia. Es por eso que se nos dio los 613 mandamientos. ¿Para qué? ¿Por qué usted cree que se nos dio los 613 mandamientos? Se nos dio eso para transformar este mundo material, que es un mundo egoísta, en una casa para que el Eterno habite. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando damos caridad, cuando ayudamos al necesitado, cuando oramos adecuadamente con un corazón contrito, con un corazón humillado, cuando dejamos de ser egocentristas, cuando no dejamos que los vicios de nuestro carácter se superpongan sobre los rasgos de carácter, de bondad, de justicia, de mansedumbre, de fe, de amor, de templanza, de dominio propio, se rebelen. Cuando dejamos de ser egocentristas con esa personalidad que a veces nosotros pensamos que somos más santos que cualquier santo. Somos santurrones, en otras palabras. Eso es una actitud de santurrón, que creemos que nosotros no tenemos ningún fallo. Y eso es una arrogancia extrema. Una arrogancia omnisciente. Y nos damos cuenta de que el templo sagrado
se construye con la contribución de todos juntos. Cuando dejamos nuestro egocentrismo, cuando nos conectamos a el servicio en el templo, cada día nosotros como un templo viviente, contribuimos nuestro grano de arena. Y no con lo que nosotros solo pensamos, nuestro egocentrismo, nuestro yoísmo. Cuando nos conectamos al grupo, cuando nos conectamos a nuestros hermanos, cada uno haciendo lo que debe hacer, su responsabilidad. ¿Qué es su responsabilidad esta tierra? Los mitzvot, el servicio a Hashem. De esa manera entonces nos ponemos del lado de la justicia. Estamos construyendo de esa manera el tabernáculo en este mundo, el tabernáculo que el Señor tuvo la intención siempre para Él poder mostrarse en esta creación. La coraza que le he hablado está llena de muchas piedras, no de una. Era la representación de las 12 tribus. La coraza, cada piedra que había en la coraza, era la representación de toda la nación de Israel. Por tanto, la coraza, que en hebreo es Hoshem, es la corrección, es el ticún del veneno que la serpiente colocó al principio. El consejo de la serpiente, como se conoce en nuestro pueblo. La palabra para serpiente es la palabra nahash, que cuando usted hace una permutación, literalmente se convierte en Hoshem. En Hoshem, mi amado, en coraza. De ahí se entiende que la coraza de justicia es la corrección del veneno de la serpiente. Cuando usted vive en justicia, cuando usted vive en Zedaká, cuando usted sirve a Hashem basado en los mandamientos. Oh mi Dios. Usted está conectado a la justicia que Dios está demandando y rectifica ese consejo que en el principio y ese veneno que se nos influyó cuando Adán y Eva, nuestros padres, transgredieron los mandamientos del Señor. Cuando tú vas y también comparas la gematría de la palabra Hoshem, que es coraza de justicia, también tiene el mismo valor numérico que el nombre Mashiach. Por tanto, la justicia es el Mashiach. Porque el Mesías es para traer unidad al pueblo de Israel. La venida del Mashiach es traer unicidad y traer a las naciones, a todas las naciones, así como al principio, la intención divina cuando creó a Adán, que cuando por primera vez aparece en la escritura es a la humanidad completa. Era que la humanidad viviera en justicia. Y cuando nosotros entonces recibimos al Mashiach en nuestra vida y comenzamos a vivir, mis amados, en justicia, revocamos el veneno de la serpiente en nuestras vidas. ¡Wow! Es cuando nosotros obedecemos las leyes morales, las leyes éticas de la Torá. Y de esa manera nos constituimos en el sumo sacerdote de Hashem en esta tierra. Permítame ya ir cerrando, diciéndole lo que dice Isaías en el capítulo 49, verso 6. Aquí hay una frase, aquí hay un verso extraordinario. Aquí dice algo muy poderoso. Dice, es muy poco para ti ser mi siervo. Él dice, es muy poco para ti ser mi siervo para restaurar a las tribus de Jacob y para traer de vuelta a la descendencia de Hashem. Esa era la labor del Mashiach. A través de la justicia, traer de nuevo, restaurar de nuevo todas las tribus de Jacob, que eran representadas en ese peto, en esa coraza de justicia, en esas piedras. Y por eso dice también, y traer de vuelta a la descendencia de Israel, también te haré una luz para los gentiles. Wow, qué lindo es eso, qué lindo. El Mesías es la solución, la clave para la restauración de todo el pueblo de Israel. Y ya vemos que él es también está
conectado y tiene el mismo valor numérico de la misma justicia. Él es la justicia de Hashem. Finalmente, en el mundo venidero, el mundo físico, que es el nivel más bajo de todos los mundos creados, de toda la realidad, dentro de la realidad que Dios creó, el mundo físico es el mundo más básico, el último nivel. Este mundo será refinado para ser como es arriba. Cuando nosotros podamos, ¿cómo se hace eso, Fernando? Cuando nosotros entonces armonizamos nuestro templo interior, cuando nosotros traemos orden en nuestro templo interior, en nuestras vidas básicamente, a través de este servicio a Hashem, literalmente se cumplirá lo que la Torá ha dicho, que el Señor será uno y uno su nombre. En otras palabras, el mundo entero, a través de nuestro ejercicio de ser el templo a Hashem en la tierra, sirviéndole como Él se merece, sirviéndole como Él ha establecido, el mundo entero será el templo de Elohim. Mis amados, gracias por estar ahí de verdad. Esperamos que este tiempo haya servido de gran bendición. Para mí ha sido una gran bendición oír estas palabras, comentar estas palabras, descubrir estas cosas aquí. Y espero que podamos, y le exhorto que cada día se esfuerce, cada día, a ser el templo del Señor. Que el Eterno me los bendiga, que los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno le conceda, mis amados, shalom. Declaro bendiciones grandes sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa. Amén y amén.